a trabajar. Nuevamente les digo, espero que sigan todos conectados, que trabajen, intenten hacerlo solos y que después vamos a hacer una devolución al final y vamos a, por supuesto, hacer las correcciones y agregar los datos que falten, ¿sí? Esto les va a servir mucho porque con esto practican para un posible examen, ¿está? Bien, vamos a empezar entonces y saben que durante esta semana estamos trabajando exclusivamente con los cestodes. Los cestodes, en cuanto a su clasificación, corresponden a aquellos em, parásitos multicelulares que a la sección transversal son chatos. Y particularmente los cestodes, que significa cinta, están seccionados. Pertenecen a la clase Cestoda, orden 1, Pseudolidea, Diphyllobotrium, orden 2, Cyclopilidea, familia 1, Taenidae, familia 2, Himelopidae. Son aplanados dorsoventralmente, presentan escólex, cuello y estróbila. El escólex es un órgano de fijación y tiene ventosas y a veces tiene ganchos también y bótrias. El cuello va a dar lugar al resto del helminto y la estróbila está constituida por proglótides inmaduras, maduras y grávidas. Tiene un sistema nervioso y excretor rudimentario y poseen dos gruesas capas musculares. Bueno, estructuralmente también, ya habíamos visto esto hoy a la tarde, pero no viene mal repasar de que esta sería el escólex, ¿no? Lo que sería la cabeza del parásito. Acá vemos los ganchos en un rostelo y las ventosas que le permiten adherirse a la mucosa del intestino delgado, donde es su hábitat. Luego el cuello y del cuello emergen las proglótides que se van a ir dividiendo. em, las proglótides se clasifican en inmaduras, maduras y grávidas, y en las intermedias se encuentran aparato reproductor masculino y femenino que por los movimientos que realiza la tenia entran en contacto y fecundan y dan lugar a los huevos, estos huevos que estamos viendo acá, que son huevos con una corona radiada y con el embrión hexacanto en su interior. Para las tenias, estos huevos se repiten, por lo tanto son todos iguales. No puedo hacer diagnóstico diferencial entre tenias solamente observando huevos, sino que los voy a diagnosticar y lo voy a informar como la observación de huevos de tenia SP. Sin embargo, fíjense que Echinococcus también, que es la tenia enana, muy parecido al huevo. Sin embargo, Hymenopis tiene esta característica. Tienen en sus extremos filamentos polares, que son una especie de flagelos que tiene el huevo, pero también mantiene la estructura del embrión hexacanto central. Y lo que pasa es que no tiene tan marcada la corona radiada que tenían los anteriores. Eso, digamos, en cuanto a la mayoría de los que constituyen estas especies. Sin embargo, hay otro cestode, uno muy particular, que es común que nos contagiemos cuando entramos en contacto con las aguas dulces, cuando se ingieren peces de aguas dulces insuficientemente cocidos, que es el Diphyllobothrum latum. El Diphyllobothrum latum también es un cestode, está muy segmentado y del parásito de mayor tamaño que puede afectar al hombre. Llega a tener hasta 13 metros. Y la característica diferencial está en que su huevo es grande y operculado. Si ustedes miran en detalle, van a ver que tiene una forma bien de huevo de gallina y que tiene como una especie de tapita acá. Por esta tapita que se abre cuando cae al agua el huevo, sale un embrión ciliado que va a buscar sus primeros pederos intermediarios. Entonces, la característica del Diphyllobothrum latum es que su huevo se parece mucho al de los trematodes. Después, cuando veamos la fasciola hepática, que es un trematode, o el esquistosoma manzoni o esquistosoma hematobium, van a ver ustedes que el huevo más se parece al de los trematodes. Sin embargo, es un cestode.
porque el adulto está segmentado. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar entonces nuestro trabajo en conjunto, nuestro trabajo colaborativo. Para eso les voy a mostrar esta imagen que ya conocen, ¿no? La idea es que ahora cada grupo complete uno de estos cuadros. Entonces, la sala 1 va a completar difilobotriasis, la sala 2 teniasis, la sala 3 hidatidosis, la sala 4 himenolopiasis y la sala 5 cisticercosis. Para poder completarlos, necesitamos ciclos biológicos para poder entenderlo. ¿Vamos? Bueno, vamos a ver. Ahora me voy yo a las salas en un ratito para ver cómo van avanzando. Recording in progress. Estamos acá. Teníamos en primer lugar la sala 1. En sala 1 estaba Augusto. ¿Y quiénes más? Eran dos más. Difilobotriasis. ¿Podemos empezar a contestar? Sí, profe. Bueno, ahí les voy a poner imágenes para que ustedes se vayan guiando y todos vayamos guiándonos y entendiendo, ¿no? Bien, ¿por cuál vas a comenzar? ¿Por dónde vas a empezar este ciclo a describir y a colocar en tu cuadrito, ¿no? Cada uno de los participantes y dentro de este ciclo. El primero que me pedí era el agente etiológico, Ujú, que era el Difilobotrium latum. exacto. Muy bien. Participe también los otros integrantes de mi grupo. Le voy a ceder la voz también a ellos. La otra. Vamos, chicos, vamos a hablar, sí, porque la idea de esto es que todos hablemos. Profe, después pide elemento infectante para el hospedero definitivo. Yo puse larva plerocercoide, puede ser, que se encuentra Bien, en ¿y dónde tejido muscular de peces de aguas dulces. está? Muy bien, yo voy señalando nomás, vos andás describiendo. ¿Y quién es el hospedero definitivo? El hombre. El hombre, exacto. ¿Y por qué el hombre es hospedero definitivo? Buena pregunta. ¿Tiene la forma adulta? Porque tiene la forma adulta. Perfecto. Vamos, Diogo, continuamos. Yo no tengo el cuadrito, por eso tengo que guiarme por lo que ustedes me van diciendo. Salud, profe. ¿Sí? El elemento diagnóstico sería el huevo color café Bien. Este huevo color café que es operculado. Bien. y pedía la prevención, que puede ser por el cocimiento de los peces correctamente, no comer Ujú. pez crudo. Y no teníamos el elemento infectante para el primer hospedero intermediario y para el segundo hospedero intermediario también. El del primer hospedero intermediario era el coracidio, que era el embrión ciliado que sale del huevito. Suele Muy infectar a bien, pequeños crustáceos. muy bien. ¿Y después? Nos Ay, pedía el elemento infectante del segundo hospedador intermediario, que ahí viene un pez más grande que le come al crustáceo chiquitito
y ahí se infecta con la larva Procercoides. Muy bien. ¿Estamos? ¿Algo más le faltaba en el cuadrito? Profilaxis ya dijo mi compañero. Diagnóstico de certeza creo que no dijo. Creo que sí, no presté atención Sí, ahí. sí, dijo, sí, el diagnóstico de certeza son los huevos operculados en materia fecal. ¿Dónde ocurre todo este ecosistema que estamos mirando acá? En los ríos. En ríos, claro, en aguas dulces y se da principalmente en la zona centro-sur del país. No es de esta región, ¿sí? Bueno, pero ¿pudieron entender cómo completar el cuadrito entonces con la ayuda de los ciclos biológicos? Sí, profe. Bueno, en el caso de la difilobotriasis producida por el Diphyllobotrum latum, tenemos que tener en cuenta que es también solamente que esta tiene mucha afinidad por la vitamina B12, entonces lo que produce es una anemia megaloblástica. Por lo tanto, la clínica de pacientes digamos, se caracteriza por la anemia megaloblástica. ¿Está? Como para completar, digamos, un poco lo que tiene que ver con la difilotrias. Si miramos un poco, es un ciclo de tipo polixénico, porque tiene más de dos hospederos, siendo dos de ellos intermediarios y uno definitivo. Y nada, y está relacionado con la ingesta de peces de agua dulce insuficientemente cocidos o crudos, como cuando comemos el sushi, ¿no? Bueno, pasamos al segundo grupo. Y el segundo grupo tenía la teniasis. ¿Quién está en el segundo grupo? Si puede hablar. ¿Se me escucha, profe? Sí. Te Yo, estaba hablando, Axel, y no me contestabas hace un no, porque ratito. no me funciona bien el micrófono, así que mil perdón, pero se me No, traba no pasa ahora. nada. Me asusté nomás qué habrá pasado con estos chicos. Bueno, ahí le pongo la imagen para que se puedan ayudar con la imagen para poder completar el cuadrito, ¿sí? Bueno, el hospedero definitivo sería el humano y el hospedero intermediario sería el cerdo o la vaca si estamos hablando del solium o del saginati. Decía que el elemento infectante del primer hospedero, cómo se infecta, sería por los huevos de las carnes contaminadas de los quistes que se van a encontrar en el músculo, tanto del cerdo o de la vaca. Y del intermediario sería más que nada Para que me perdate en uno, ¿sí? ¿Estás en el definitivo o en el en intermediario el para definitivo, arrancar? que decía cómo Bien. era, cómo incorporaba el elemento infectante ¿Y del cuál es primer. el elemento infectante para el Del definitivo? definitivo que es del humano sería los cóferos o el quiste que están en los músculos de los animales infectados Ah, bueno, dale. Escuché otra y, cosa, pero y el intermediario que era el elemento infectante sería la incorporación de la proglótida, los huevos. ujú, Y bien. después ya le dejo a mis compañeros que hablen también porque, A ver los compañeros que hablen. Bueno, Axel, vamos a bueno, completar la idea, ¿no? después decía el elemento infectante del segundo hospedero intermediario. Yo no sé si esto es del Solium, que era el que el humano pasaba de ser definitivo a ser creo que era accidental, creo que se autoinfectaba con los huevos, si no mal Esto, recuerdo. no, tranqui, tranqui. Esto es solamente para el que tiene dos hospederos intermediarios, Ah, que es el Diphyllobotrum latum. Entonces acá no hay dos hospederos intermediarios, le pones una rayita nomás ahí, listo. Ah, está entonces ¿no? listo. Ujú. La Eh, prevención, ¿cuál sería? La prevención sería más que nada la cocción de las carnes y el control
¿cómo sería el control de las crianzas de los animales? Sería de los cerdos, las vacas. Bien. Más que nada sería eso, porque ahí es donde vamos a incorporar seguramente no ¿Y el sé si, diagnóstico? bueno, el diagnóstico, eso sí que no me acuerdo cómo era. Sé que eran los dos huevos eran iguales. Más que nada sería la parte por microscopía óptica, o la serología. Mm, No Vos sé tenías si, clase hoy. Vos no viniste hoy, ¿no? no, porque yo tengo los miércoles tengo yo, profe. Ah, tuviste ayer. Pero no viniste. No te vi ayer. ¿O Sí, sí? porque yo soy del grupo de la mañana, profe. Yo solamente Ah, puedo entrar a esta hora, puedo entrar nomás. bueno. Axel, la forma de hacer el diagnóstico diferencial es mediante las proglótides uterinas, Ah, contar las ramificaciones uterinas en las proglótides, ahí me expresé mal, contar las ramificaciones uterinas en las proglótides, siendo que la tenia saginata tiene más de 12 ramificaciones uterinas y la tenia solium tiene menos de 12. Entonces, de esa manera nosotros hacemos el diagnóstico diferencial, porque los huevos, como dijiste vos, son iguales, entonces no me permite diferenciarlos. La ah, pregunta sería, ¿para qué tengo que hacer ese diagnóstico diferencial? mm, más que nada para saber la especie, ¿Y para qué tengo que saber la especie? porque porque una de las dos tiene una complicación, ¿o no? Sí, ¿cuál? ¿Cuál de las dos tiene La, complicación? la, la Soleon creo que hacía la complicación de la circodiosis, algo así, que era Cisticercosis. Cisticercosis. que era una afección a Entonces, nivel neurológico y que le genera al paciente como algo de ceguera, algo así, ¿no? genera en realidad un síndrome ocupacional a nivel del sistema nervioso central. Puede alojarse también el cisticercus en el ojo. Es otra localización. Sí, ¿Está? Pero muy bien. Está bien, Axel. está. Listo, profe. Vamos a pasar ahora el otro grupo, grupo 3 tenía la hidatidosis, también bien refrescadito porque lo vimos hace un rato. Así que, ¿quiénes están en el grupo 3? Yo, profe. Bueno, dale Marina, ahí te voy a poner el ciclo para que te ayudes y vamos a empezar a contestar. El agente etiológico es el Echinococcus granulosus. El hospedero definitivo es el perro. Y el elemento infectante para él es el quiste datídico, que se contagia comiendo las vísceras de la oveja. El hospedero intermediario puede ser el ovino, como habitual, y el hombre es accidental. Y se da por la ingesta del huevo, por consumo de vegetales o agua contaminada. El diagnóstico se hace por serología, principalmente la prueba de DD5, ¿Sí? y la prevención se tiene que desparasitar a los perros, tiene que hacer la correcta higiene de los alimentos y Bien. básicamente eso. Te hago una pregunta, Marina. ¿Qué diferencia hay de un quiste de los protozoarios? El quiste hidatídico tiene varias capas y también está compuesto por una parte del tejido del huésped. Ujú. ¿Y qué otra diferencia hay? ¿Y el protozoario qué es? El ¿Algún quiste, otro que me conteste? A ver.
Tal vez el O quiste bueno, del Marina. protozoario sería como algo que hace cuando tiene para se proteger, así. Mm. ¿Y el tamaño? ¿No hay una diferencia en ese sentido también? Cualquiera puede contestar, ¿eh? Son preguntas de reflexión. Datílico creio que es mayor, profe, puede ser a varios centímetros, no Y sé. es muchísimo más grande. Exactamente, el quiste hidatídico es algo macroscópico que no es una forma de resistencia. En realidad, el quiste hidatídico es una parte del parásito con una respuesta del hospedador. No es lo mismo, ¿sí? Es una forma quística, pero en el caso del quiste que producen los protozoarios es un elemento de resistencia, es una única célula. Y acá estamos hablando de algo que es macroscópico. ¿Está, chicos? ¿Queda Profe, claro eso? sería entonces el cesto tiene su fase larval y crece dentro del interior del hospedador, pero el protozoario, solo, la diferencia es la resistencia, que sí tiene resistencia Claro, si querés eso también del es muy ambiente. bien, porque claro, es un quiste que está dentro de un hospedero, en el caso del cestodo, y en el caso del protozoario, ese quiste va a estar afuera, o sea, va a estar en el ambiente, frente a condiciones adversas. Tienen el mismo nombre, pero no son las mismas estructuras, ni tampoco tienen la misma función, ¿está? Es justamente, utilizo este juego de palabras porque tal vez los usamos así como en un parásito aislado de otro, pero al momento de estudiar uno se quiere confundir con estas cosas, ¿sí? Entonces mejor que nos confundamos ahora que estamos estudiando, que estamos explicando, que después, más adelante, cuando quieran repasar o algo así, ¿está? Perdón, profe, entonces estoy haciendo un cuadrito por eso. Entonces, Ujú. eh, sería, los protozoarios tienen su forma de resistencia, que es la infectante que tiene que resistir al ambiente, y Ujú. eh, los cestos tienen el estadio larval infectante que infectan a los tejidos desde un hospedador a otro. Sí, podría ser. En realidad, en este caso es Generalmente, un estadio larvario que está ahí encapsulado, estadio pero larval. no es una forma de resistencia este quiste, sino que es Claro. una forma encapsulada, no tiene la misma función, por eso te digo. En el protozoario Pero sí, no la es función es infectante. protegerlo del medio externo, y en el cesto dentro de un hospedero. Gracias, profe. Dale. Y es mucho más grande, ¿no? Esa también es otra diferencia muy marcada, es mucho más grande. Bueno. Vamos ahora al grupo 4. ¿Quién estaba en el grupo 4? Hola, profe. Em, bueno, Hola, Milagros. el agente etiológico es el Hymenoplepis nana. Y no le digo el hospedero definitivo porque otra compañera dijo que quería hablar de eso, así que nada, le doy el lugar. Bueno, Hola, ¿quién profe. es la que? Hola. Bueno, el hospedero definitivo es el humano, que va a infectarse al ingerir los huevos embrionarios del LENA, y eso ocurre por diferentes vías, que puede ser por alimentos o agua contaminada con materia fecal. También puede ser por manos sucias, como una transmisión fecal oral, lo que es muy común en niños. Puede ser también por insectos contaminados, pero esto no es lo más común. Y además también tienen la capacidad de causar una autoinfección interna, o sea, los huevos son liberados en el intestino y eclosionan ahí mismo y reinicia el ciclo sin salir del cuerpo. Fíjate que en este caso vos vas a tener un ciclo
que puede ser monoxénico o heteroxénico, depende cómo lo miremos e incluso en los libros lo van a encontrar con diferentes formas. Y en la clase asincrónica, la profe los presentó solamente como heteroxénico. ¿Por qué se dice esto? Porque cuando se produce la autoinfección por manos sucias o fecalismo, va a ser un ciclo monoxénico donde solamente va a estar involucrado el hombre, que lleva a la boca los huevos. Sin embargo, cuando está involucrado u otros insectos que pueden estar, por ejemplo, los cereales, ¿no? Estos van a tener al parásito en su interior y actúan como hospedero intermediario albergando los cisticercus en su interior. Entonces, en ese caso, hablaríamos de un ciclo que es heteroxénico, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta esto, que va a depender de que si hay o no involucrado un gorgojo para que haya un ciclo monoxénico o heteroxénico. Por otro lado, tengamos en cuenta que también acá el hospedero definitivo puede ser un roedor, ¿sí? En ese caso, por supuesto, el hombre no estaría involucrado, sino que es directamente del gorgojo al roedor, ¿no? O sea, cambiaríamos ese hospedero definitivo. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿cuál es el elemento diagnóstico de certeza en este caso? No sé si mi compañera no quiere explicar ahora o sigo yo. Em, Se basa en hallar los huevos característicos en el examen coproparasitológico seriado. Eh, no sé qué más podría agregar, las características del huevo o no Claro, a la hora de... las características del huevo. Es hialino con el embrión hexacanto con sus ganchos en forma paralela, los cuales están envueltos por una corteza con dos mamelones polares con filamentos. Y bueno, eso es lo que pude encontrar. Bueno, muy bien. Bien, estamos entonces. 5 ahora. Cisticercosis. Profe, yo tenía una duda. Sí, Vio sí, que usted ¿cuál? habló vio que usted habló de los roedores en el Ujú. nuestro grupo. Y ese no era en el que tiene el nombre como diminuta, algo así, o Claro, también. está la Hymenolepis nana y diminuta, pero ambas pueden tener como hospedero definitivo a los roedores, pero no es que está el roedor y el hombre, ¿sí? Sino que está el Ah, hombre o el roedor. No sé si me explico. Lo que sí es real es que cuando tenés roedores en algún lugar, va a haber más probabilidad de contagiarte, porque los huevos pueden estar distribuidos por ese lugar. O pueden haber gorgojos seguramente que van a completar el ciclo, que lo puedes completar vos, o sea, el hombre lo puede completar el ciclo en lugar de que lo complete el roedor. ¿Entendés? sí, sí, gracias, profe. Bueno. Bueno, ahora sí vamos a la cisticercosis entonces. Sí, profe. Eh, ¿Puedo decir entonces primero qué es y qué tipo de ciclo tiene? ¿Sí? La cisticercosis es una infección que es causada por el Cysticercus cellulosae en su forma larval, Taenia solium, donde el hombre actúa como un intermediario accidental. Entonces, vamos a decir que es un tipo de ciclo indirecto, eh, porque si fuera directo deberían haber dos especies eh, como diferentes operadores. En este caso el humano es accidental y es heteroxénico. ¿Puede ser? Vos decís que es heteroxénico. ¿Involucrados quiénes? El cerdo y el humano. Ajá. Pero, a ver, cómo vamos a ir describiendo este ciclo? ¿Cuál es el primer hospedero? O el hospedero definitivo. Y el único, en realidad,
Eh, ¿El hospedero definitivo no sería el cerdo en realidad? ¿No? ¿Tiene la tenia adulta el cerdo? Profe, o hombre sería o hospedero definitivo y intermediario al mismo tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente. Puede ser incluso el mismo hombre. Puede ser que la misma persona sea definitivo e intermediario, o puede ser, como tenemos en la imagen, que uno sea definitivo y el otro intermediario. Vamos a ir guiándonos con la imagen para ir completando. Tenemos un primer hospedero, que es el hospedero definitivo, que es un hombre que adquiere el estadio larvario por la ingesta de el músculo del cerdo que está con la larva, ¿no? Bueno, por acción de los jugos digestivos, estas se liberan y resulta que forma el estadio adulto en su interior. Entonces ahí hablamos de un hospedero definitivo. Ese estadio adulto tiene proglótides y las últimas proglótides están cargadas de huevos. Esos huevos pueden, por fecalismo, ser ingeridos por el mismo hombre o por otro hombre. Si me siguen con el dibujo, puede ser ingerido por el mismo hombre o por otro hombre. Y ese segundo hombre, al cambiar el elemento infectante, lo que va a desarrollar es el estadio larvario. ¿Cómo? Porque el huevo se va a disgregar o se va a eliminar sus jugos digestivos, sale la oncófera, que es el embrión que tiene los ganchos, atraviesa la mucosa y va a buscar sus diferentes localizaciones para formar ahí el cisticerco. Sistema nervioso central, ojo, músculos, pulmón, ¿sí? Entonces, una vez localizado ahí, queda la larva ahí como encapsulada, como hablábamos hoy, y no prospera. ¿Está? Entonces, ese segundo hombre hace las veces de hospedero intermediario. Y el elemento infectante para el hospedero intermediario va a ser el huevo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Me siguen? perfecto. Entonces el agente etiológico es Taenia solium, que es la Taenia cesto que puede vivir en el intestino del ser humano, pero de su forma larvaria, que son los cisticercos, afectan los tejidos, produciendo cisticercosis. Y el elemento infectante para el hospedero definitivo entonces es el cisticerco. El humano es el Claro, hospedero definitivo que ingiere sí, por carne mal cocida de cerdo que contiene la forma larvar, que es el cisticerco, que se desarrolla y se transforma en su forma adulta, que también puede causar teniasis, puede ser. sí. En ese primer hombre va a causar teniasis. Claro. Y el Bien. elemento infectante para el primer hospedero intermediario, que es el cerdo, No, va. no, 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 no. No hay primer hospedero intermediario del cerdo, ¿eh? Acá solamente entra en juego el hombre, ¿sí? Vos tenés un primer hospedero que es el definitivo, que es el hombre, uy, y un segundo hospedero intermediario que también es el. Entonces, ¿Estamos? el elemento infectante para el hospedero definitivo y para el hospedero intermediario es el mismo. No. Para el hospedero definitivo acá te señalo, es la larva enquistada. ¿Está? Para el definitivo. Y acá está el huevo que elimina el definitivo, que termina siendo el elemento infectante para el hombre, para hacer la cisticercosis. Gracias, profe. Profe, ¿Está? porque, só para ver se entendi uma coisa, em este ciclo, ah, por exemplo, podemos dizer assim que pegam na parte do ciclo de atenia Claro, bueno, sí, podríamos considerar que sí. para empezar a Ujú. começar tudo, né? Porque senão não teria a primeira infecção de teníase Sí, para sí o ter sí tiene que haber una teniasis previa. Alguien tiene que tener teniasis. Si no, además, acordate que los ciclos tiene que involucrar sí o sí hospederos definitivos e intermediarios, o si no, los ciclos no se completan, ¿sí? Imagínate lo que sería del ciclo habitual si el hombre no estuviera.
no se sí, completa, porque no se da esta parte acá abajo, no hay eliminación de huevos. perfeito. Elemento infectante ¿Estamos? para o segundo hospedeiro intermediário, não vamos ter um segundo hospedeiro intermediário, então? No hay segundo É, hospedero sim. intermediario. Ahí le hacen una E, rayita, ¿no? e elemento para diagnóstico, elemento de diagnóstico certeza seria anticorpos específicos. Poderia ser com uma Ujú. ELISA, creio eu. Sí, sí, muy bien. Y E los diagnósticos por imágenes que colaboran, que contribuyen al diagnóstico. sim. E para eu puse um tratamento precoce da actiníase, Ujú. Bien, uma boa eliminação de las excretas também, uma boa bien, higiene também. bien. E creio que não sei se hablas criação de criação certa do cerdo, não sei, tipo, Claro, en realidad es con control bromatológico, una crianza de cerdos para su comercialización, que eso requiere un control bromatológico donde alguien va e inspecciona de qué manera se están criando, ¿no? Porque si no, hay algunos lugares donde le dan cualquier cosa para que coman los cerdos. ¿M? sim. Basura, comen basura, esa es la realidad. Sería ¿Ya está? desparasitar ganado. Sí, sí, también la desparasitación o que se le alimente de manera acorde, porque esto que les estoy diciendo, así como es, como les cuento, ¿sí? Algunos cerdos se crían en los basureros y comen cualquier cosa. Entonces tienen que criarse en un lugar, en corralones, donde se le alimenta de manera adecuada para su comercialización. Eso tiene que ver. ¿Estamos? ¿Quedó más o menos claro? ¿O quedó bien Profe, claro mejor? sim. ¿Alguna preguntita? Bueno, la semana que viene entonces nos volvemos a encontrar, vamos a hacer un repaso, ¿saben? Porque los chicos del miércoles no van a tener clase porque es feriado y el lunes y el viernes van atrasados. Así que con ustedes vamos a hacer un repaso y yo incluso les voy a invitar a todos los otros chicos que quieran participar de estas clases para que veamos cómo vamos a tratar todos los parásitos que vimos hasta ahora, algunos parásitos que vimos hasta el momento, siempre tratando de retomar algunos de los que todavía no desarrollamos ni en sincrónicos ni en las clases prácticas, pero que están en la clase asincrónica y también entran. Entonces la idea es también retomar algunos de esos para también hacer explicaciones un poco más extensas o que ustedes puedan preguntar respecto a eso. ¿Está? Sí, profe. Bueno, chicos, entonces nos vemos la semana que viene, ¿sí? Vemos, tchau, tchau, profe. Chau, chau. Chao, profe, buen fin de.